La lista de relaciones del rey Felipe VI es extensa y es pública. Antes de Leticia tuvo relaciones con Eva Sanum, con Gigi Howard y sobre todo siempre ha quedado un poco en el imaginario que su primer amor fue Isabel Sartorius. Una lista más corta de la que acumula su padre, el rey Juan Carlos I, el emérito. Sin embargo, no se puede decir que Felipe haya tenido pocas parejas, suma unas cuantas y no solo eso. Empezó a tenerlas antes de ser mayor de edad. Aquí venimos con alguien desconocido dentro de esta biografía de Felipe VI. Estamos hablando de que tenía 17 años, cuando entonces el príncipe heredero vivió una historia de amor adolescente que muy pocos conocen. Su primera relación sentimental seria, y no fue una aristócrata convencional ni una celebrity. La joven que le robó el corazón responde al nombre de Victoria Carvajal y Hoyos, hija del marqués de Isasi y una futura periodista, como Leticia, que más adelante lograría un nombre propio en el mundo de la comunicación. Aquel romance de juventud tuvo lugar en los veranos en Mallorca, donde la familia real pasaba largas temporadas. Allí, entre paseos discretos y días al sol, surgió el amor. Victoria, apenas un par de años mayor que Felipe, pero mayor de edad, con 19, ya mostraba una fuerte personalidad. Ahora veremos las fotos. Y él, por su parte, aunque bajo la estricta supervisión de los reyes Juan Carlos y Sofía, empezaba de alguna manera a vivir la vida. Los padres de Felipe no veían con buenos ojos ese noviazgo con Mónica Carvajal. Veían que tenía como demasiada personalidad, otra coincidencia, en este caso con Leticia, y un fuerte carácter. Victoria pertenecía a una familia noble, pero sus padres estaban divorciados, lo que suponía un obstáculo en aquella época respecto a la corona. Se trataba de tiempos distintos, más rígidos en convicciones respecto a lo que se esperaba de un posible consorte. La madre de Victoria llegó a declarar años después que su hija no le da mayor importancia a lo que ocurrió, era un tonteo de verano, eran jóvenes, fue algo bonito y breve. Sin embargo, aquellos meses dejaron una huella y es significativo que en la boda de Victoria Carvajal, esta primera relación de Felipe VI con Bruno entre Canales y Domecq, celebrada años más tarde, asistieron Felipe, la reina Sofía y la infanta Cristina. Una señal más que evidente de que el vínculo se mantuvo con el tiempo. Hoy en día Victoria Carvajal ha logrado una carrera sólida como periodista, ha cubierto eventos internacionales como las elecciones presidenciales en Estados Unidos o la cumbre del clima en París. Se define a sí misma como una periodista empeñada en hacer comprensible y entretenida la información económica. Ha trabajado tanto en España como en el extranjero. Además, es una apasionada del teatro y ha formado parte de una compañía amateur compartiendo escenario con figuras del ámbito jurídico y también político. Pues vamos a echar un vistazo. Ahora intentaré buscar más fotos porque estas se ven muy pequeñas. Aquí la vemos un poquito de joven. A ver, se ve así. Vale. Aquí la vemos, era guapita. Yo le veo cierto parecido con Leticia, pero es verdad un poco que ese peinado, lo llevaban en aquella época. Pero sí, se me coincide un poco con Leticia, ¿verdad? La forma de la cara, la fisionomía, el cabello. Y aquí la vemos ya de más mayor, creo que junto a sus padres. Y bastante guapa, ya con otro pelo, un poquito más largo, ahí ensortijado. Está en una boda y aparece, pues eso, bastante guapa. En este reportaje de la revista Hola, no se ve completa la foto. A ver, ahora un poquito mejor. Se la ve junto a sus padres y a su familia. Es la que lleva ese pantalón a cuadros. Y tenemos por aquí también en un evento, otra boda, imagino. Aquí se da un poco un aire a la infanta Elena.
o me parece a mí. Bueno, pues vamos a contar un poquito, os he hecho una mini biografía, ahora vamos a contar un poquito la versión que da Elola de esta relación, que indaga un poquito más. Bueno, pues Elola nos cuenta, entre otras cosas, que es cuñada de Sandra Falcó y que ahora mismo disfruta de un anonimato que contrasta con su actividad social de antaño, cuando era más joven. Dicen que durante la década de los 80 y 90 era frecuente verlas con las infantas Cristina y Elena por Madrid, y que el vínculo de esta chica, que era esta mujer, que es la hija de Jaime Carvajal y Urquijo, marqués de Isasi y ex presidente de Ford España, y María Isabel de Hoyos y Martínez de Irujo, marquesa de Hoyos a su vez y prima del actual duque de Alba, pues con la familia real llegó a ser muy estrecha. Como vemos, los apellidos nos sugieren ciertos lazos de sangre. Y Elola se atreve a decir, incluso, un poco desafiando a Leticia, yo creo, en este artículo, que pudo haber cambiado la historia de España. Sitúa el romance de juventud en 1983. Los dos estudiaban en el Colegio Santa María de los Rosales, sus padres se conocían de mucho antes y la amistad venía desde que eran niños y se formaron juntos en Las Jarillas. Eran cerca de una decena de alumnos y compartieron también actividades deportivas. Sus respectivas familias, como hemos dicho antes, unidas, coincidieron en Mallorca durante esas vacaciones de verano, y todos esos puntos en común propiciaron que se convirtieran en novietes, dice la revista Hola. La historia no llegó a prosperar, no porque hubiera foco mediático, porque entonces no se hablaba, de hecho se mantuvo en secreto durante años, pero fue la madre de ella, Isabel de Hoyos, la que en una entrevista al diario El Mundo en 2014 confirmó lo que hemos dicho antes: noviazgo de adolescentes y poquito más. Se llegó a decir que doña Sofía intervino para que finalizara dicha relación al no ver a la joven como su sucesora, pero hasta la propia madre de Victoria ha desmentido públicamente esos rumores. En septiembre de 1984 se truncó cualquier posibilidad de que prosperara ese amor. Felipe viajó a Canadá para estudiar su curso preuniversitario y a su regreso ingresó en la Academia Militar de Zaragoza. Hubo una remota posibilidad de que Victoria y el rey de España pudieran reavivar su historia, ya que los dos estudiaron juntos en Estados Unidos, pero en diferentes localidades. Ella Economía y Políticas en la Universidad de Nueva York y él un máster de Relaciones Internacionales en Georgetown al acabar Derecho en España. Precisamente durante esa época aparece Isabel Sartorius en la vida de Felipe y nos cuenta, para terminar un poco esta crónica, que siempre se mantuvo, y parece ser que ese vínculo sigue despierto, con Cristina y Elena. Por su parte, Victoria se enamora de Bruno Entrecanales Domecq, que es hermano del presidente de Acciona, y se casan en 1995. Allí estuvieron Felipe, Sofía y las infantas Elena y Cristina. Juan Carlos no. Entre los 200 invitados también gente de la alta alcurnia, como la princesa Alexia de Grecia, Inés Sastre y el actual duque de Alba, acompañado en ese entonces por su mujer Matilde Solís. Del matrimonio con Bruno Entrecanales se separaron hace unos cuantos años y tienen dos hijas, Carlota y Victoria, que creo que las hemos visto por las fotos de antes. Que guardan mucho parecido en este caso con su madre y que también han estudiado política, filosofía económicas y administración y dirección de empresas. Se reparten un poco esas carreras las dos. Y Victoria ha trabajado como periodista para el diario El País. En el diario El País estuvo desde 1990 hasta 1999, luego se centró en la maternidad y se incorpora de nuevo a la vida profesional activa, a redacción, en 2008. Ahora colabora con El País y otros medios de actualidad y política económica, como la revista Contexto, el periódico semanal Ahora y el portal digital de Objective, donde también escribe artículos de opinión.
Estuvo lo hemos dicho antes, hizo sus pinitos en teatro, en este caso con Sisita Milans del Bosch, que fue musa del escritor Francisco Umbral. Si no me equivoco, esta chica era la famosa Puchu de Sálvame, si no me equivoco, por el apellido. Y bueno, dicen que le encanta la decoración, pintar, meditar y montar a caballo. Entre sus amistades, sus cuñadas Blanca Entre Canales y Sandra Falcó, la que fuera mujer del desaparecido Jaime Carvajal y Hoyos, además de Amparo Corsini y Alfonso Hohenlohe. Bueno, y da aquí una lista de nombres de la aristocracia. Y además, de Leticia no dice nada, pero sí tiene relación con Isabel Sartorius, que históricamente siempre se la pone a ella como el primer amor de Felipe VI. Dice, otro punto en común con Felipe y Leticia es que sigue eligiendo Mallorca como destino vacacional en la casa que compartió con su ex marido, que disfruta ella. Y bueno, el artículo de Hola es un poco contra Leticia. Dice, de esta manera y seguramente de muchas otras, Victoria continúa muy próxima a nuestro rey 40 años después de ese primer amor de juventud. Zasca. En fin. Bueno, pues aquí teníamos, me ha parecido un dato interesante porque, ¿no? O sea, si me dices primer amor de Felipe VI, yo también hubiera dicho Isabel Sartorius. En este caso, noviazgo adolescente. Las hijas nacieron mucho después y no guardan ningún parecido ni absolutamente nada. Aquí no hay rumores, pero bueno, la biografía de alguien más que forma parte de la vida, en este caso, del rey de España. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos. Y en el canal JDC también, uniros al canal de WhatsApp para no perderos nada. Gracias por estar ahí.